Bienvenidos, mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar haciendo unboxing de Ars Domino. Está basado en el juego tradicional del dominó. Esta es una edición de A Lúdica. Se puede jugar de 2 a 4 jugadores con partidas de 15 a 20 minutos a partir de los 8 años. Tiene las 28 fichas tradicionales que tiene el dominó, pero en este caso lo que va a hacer Ars Domino es emparejar obras de arte. No vamos a tener los tradicionales puntitos del 1 al 6 o la ficha en blanco, sino que acá vamos a tener obras de arte que van a estar emparejadas por su estilo, entiendo. Sí. Me olvidé la katana de nuevo. Muy bien. Cajita de cartón. ¿Qué encontramos adentro? A ver. Reglamento. Las reglas básicas del dominó. Bien, lo que vamos a hacer, por lo que estoy leyendo, es emparejar por periodos de arte. Entonces las vanguardias van a ser el 0, impresionismo el 1, romanticismo el 2, barroco el 3, renacimiento el 4, medievalismo cristiano el 5 y antigüedad clásica el 6. Después en el video tutorial explicamos cómo jugar al dominó, que es básicamente lo mismo. Acá podemos mostrar que el diseño del juego lo hizo Guido Segarra, el diseño gráfico lo hizo Santiago Rodríguez y el reglamento lo armó Juan Domínguez, los chicos que hacen A Lúdica. Seguimos con las otras cosas. Hoja de referencia a las obras de arte. Esto es bastante importante para poder jugar, porque acá de nuevo no vamos a tener los puntitos del 0 al 6, sino que vamos a tener que emparejar por los periodos de arte. Así que vamos a tener las referencias de las obras de arte para ver con qué emparejarlas. Le da una complejidad un poquito más alta al juego. Y una segunda hoja de referencia. Y estas fichas están buenísimas. Bien, ya de movida vemos, son de cartón, son bastante gruesas. El dorso es negro. De cartón. Y ahí tenemos las distintas obras, las cuales en este momento no puedo emparejar porque no tengo idea. Pero ahí tenemos las distintas obras. Acá supongo que es cuando en vez de tener un doble 6, un doble 3, debe haber una obra que sea completa. Estoy asumiendo. Tenemos un set. Vamos a ver los otros. Conocía el juego, pero nunca le había prestado atención a las distintas fichas. Ya para el tutorial me las voy a aprender y vamos a ir contando qué es cada una. Esto al revés. Ahí veo el Coliseo Romano. Seguimos por el último set. Excelente. Creo que hoy ya mismo me voy a poner a jugar. Aprovechen este momento para comentar si ya lo han jugado el Ars Domino, qué les pareció, cómo les fue la experiencia de jugar el Ars Domino. Vamos a emparejar todo esto acá. Suscríbanse al canal de Partida de Locos, pónganle like al video, toquen la campana de notificaciones y compartan en sus redes sociales. Me parece una idea excelente poder haber hecho o rehecho un juego tradicional como el dominó en esta experiencia de aprendizaje también, porque la verdad que voy a salir aprendiendo sobre un par de las distintas obras de arte. Les agradecemos a la gente de A Lúdica por acercarnos esta copia durante el encuentro nacional. Esto es Ars Domino de A Lúdica. Mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos.